Capítulo 117, lejos de terminar. Entonces, Al-Mekht, para nuestro último acto heroico como Iron Mekht, ¿deberíamos ir y ponerle fin a todos los Nomu?, preguntó Tony a través de su armadura. ¿Qué pasa con él?, respondió Al-Mekht, mirando a All-For-One, contenido de forma segura en un dispositivo que lo hacía incapaz de escapar. Créanme cuando les digo que no tiene ninguna esperanza de salir de esa cosa. Además, tendré a la Legión de Hierro de guardia en caso de que intente algo, aseguró Tony con confianza. Al-Mekht asintió, observando a los héroes que aún luchaban contra los Nomu. Exhaló profundamente, flexionó sus músculos y se lanzó hacia adelante con el puño a su costado, una amplia sonrisa extendiéndose por su rostro. Vamos, joven Stark. Un último acto de heroísmo entre nuestras fuerzas combinadas por hoy. Tony imitó la risa característica de Al-Mekht. Y nunca temerán. ¿Por qué? La sonrisa de Al-Mekht se ensanchó mientras se reía de vuelta, y ambos héroes gritaron al unísono, porque estamos aquí. Los lentes sobre los ojos de Al-Mekht brillaron intensamente, reflejando el brillo del reactor como si respondieran a su declaración triunfante. En un instante, Tony y Al-Mekht avanzaron, convirtiéndose en un rayo de color y luz, con la exuberante sonrisa de Al-Mekht siempre presente. Al-Mekht interceptó a un gran Nomu que avanzaba hacia ellos, posicionándose con una mano flotando dramáticamente sobre su rostro. Le dio un poderoso uppercut al abdomen de la criatura, lo que hizo que tosiera sangre y rompiera la carcasa de metal alrededor de su brazo antes de enviarlo a volar por el cielo. Luego, se disparó hacia un grupo de Nomu que se liberaban de la jaula de madera de Kamui, armados con lanzallamas y armas de energía. De los hombros de Al-Mekht, un pequeño dispositivo emergió del nanotraje y lanzó micromisiles que volaron por el aire y explotaron en enormes bolas de fuego que liberaron ondas de calor y sacudieron el suelo. Se elevó a través de la nube de humo y se encontró frente a un grupo de Nomu que intentaban escalar las piernas de Mt. Lady. Moviéndose casi como un borrón, Al-Mekht voló en círculos a su alrededor, disparando ráfagas repulsoras desde sus manos. Cada disparo dio en el blanco y derribó al Nomu al suelo. Un arma se materializó sobre el antebrazo de Al-Mekht, disparando un orbe azul y dorado que detonó en una gran red, descargando una poderosa descarga eléctrica que aturdió al Nomu y deshabilitó sus armas. Entonces, Al-Mekht vio a Best Jeanist y Edgesot luchando por contener a un Nomu enorme que se alzaba sobre ellos. Ambos se esforzaban por mantenerlo abajo. Sin dudarlo, Al-Mekht se dejó caer por detrás y se estrelló con tanta fuerza que el suelo se hizo añicos debajo de él. Best Jeanist y Edgesot casi perdieron el equilibrio, pero lograron mantenerse a flote. Gracias Al-Mekht. Best Jeanist asintió en señal de agradecimiento. Al-Mekht se agachó rápidamente y arrancó los potenciadores del Nomu. De su espalda emergió un gran objeto con forma de estrella, controlado por Tony. El dispositivo giró alrededor de Al-Mekht y lanzó rayos de repulsión que apuntaron al Nomu volador, despejando el área de su amenaza. De repente, fueron alcanzados por una explosión de energía, lo que los obligó a retroceder un par de pasos sin sufrir ningún daño. Se giraron hacia la fuente para ver a un Nomu con una máscara sobre la boca, preparándose para lanzar otro ataque. Al-Mekht zigzagueó por el suelo, avanzando a toda velocidad por el campo de batalla hacia el Nomu mientras esquivaba hábilmente sus disparos entrantes. ¡Ora, ora, 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 ora!, gritó Tony mientras golpeaba rápidamente al Nomu. Al-Mekht maniobró para que el pie de Al-Mekht pisara el pie de la criatura, sujetándolo y evitando que se moviera. Con un poderoso golpe de puño, Al-Mekht destrozó el protector bucal del Nomu con un uppercut, enviándolo a estrellarse contra el suelo. Luego desató un devastador rayo que inmovilizó a la bestia firmemente contra el suelo, dejándola inerte. Todo lo que los héroes siguieron viendo fue un destello de azul, dorado y rojo mientras la figura de Al-Mekht volaba rápidamente por todas partes, derribando y asegurando a los Nomus para que ya no fueran una amenaza. Tony y Al-Mekht ahora estaban separados mientras observaban a los héroes cargar el Nomu en una de las camionetas policiales diseñadas por Tony. Tony y Al-Mekht prestaron especial atención a la camioneta en la que estaban cargando a All-For-One. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora, Al-Mekht?, preguntó Tony con curiosidad. Me uniré a ellos para asegurarme de que AFO no escape, y cuando lleguemos a la prisión, hablaré con Tomura para ver si puede ser rehabilitado. Solo espero que el control de AFO sobre él no sea demasiado profundo. Al-Mekht subió a la camioneta donde estaba asegurado AFO. Lo seguiré por si acaso, hasta que AFO esté a salvo dentro de la prisión. No tienes que. Comenzó Al-Mekht. Pero Tony lo interrumpió, sacudiendo la cabeza. Es por mi propia tranquilidad. Realmente tienes algunos problemas de confianza bastante fuertes. Dijo Al-Mekht con una sonrisa incómoda mientras veía a Tony entrar y sentarse frente a él. En realidad no es nada personal,
Se trata más de mis tendencias narcisistas. Tony se encogió de hombros. Al-Mekh negó con la cabeza, divertido por las palabras de Tony. Entonces, oye, Al-Mekh, ¿alguna vez has pensado en casarte? Preguntó Tony de repente, sorprendiendo a Al-Mekh con semejante pregunta. ¿Qué? ¿Por qué el interés repentino? Se preguntó Al-Mekh. De hecho, yo también quiero saberlo. La voz de Melissa sonó desde la armadura de Tony. Quiero decir, has derrotado a tu gran villano, ¿verdad? Por lo general, cuando eso sucede, el héroe se retira, se establece, se enamora, se casa y tiene hijos. Así que tengo curiosidad por saber si podríamos estar esperando una señora Mekh. Sí, quiero saber si también debería esperar una tía Mekh. Dijo Melissa en tono de broma. Al-Mekh se rió entre dientes ante su curiosidad y negó con la cabeza. Lamento decepcionarlos a ambos, pero no planeo nada de eso. Lo único con lo que me casaré es con mi trabajo de héroe. Al-Mekh, me preocupo por ti, pero eso no sonó tan genial como pensaste que sonaba. Dijo Tony, sacudiendo la cabeza. Es honestamente triste. Murmuró Melissa. La sonrisa de Al-Mekh vaciló al escuchar sus críticas, pero sacudió la cabeza. Luego pasaron la mayor parte del viaje a la prisión burlándose de Al-Mekh sobre casarse, mientras Al-Mekh los burlaba de vuelta sobre su matrimonio. Una vez que Tony vio que AFO estaba bien asegurado, se quitó la banda alrededor de la cabeza y Fraida se aseguró de manera segura su nanotraje. Tony se estiró un poco antes de presionar un botón en el disco de metal y verlo colapsar. Melissa vio cómo Tony guardaba todo con una mirada pensativa en su rostro. Entonces, ¿qué te molesta?, preguntó Melissa, inclinando la cabeza confundida. Tony preguntó, inclinando la cabeza confundido. Tienes esa mirada pensativa en tu rostro. Tienes ese ceño fruncido cuando tus cejas se fruncen, y eso solo sucede cuando estás pensando en algo profundamente. Dijo Melissa, ya familiarizada con las expresiones de Tony. Los labios de Tony se torcieron cuando dijo, es solo algo que me molesta de todo esto. El forjador oscuro, el que creo que está mejorando a los gnomos cibernéticamente. Sabemos que fue reclutado por ellos, así que ¿dónde estaba? No estaba en el bar y no fue capturado, así que todavía está ahí afuera. Los ojos de Melissa se abrieron en estado de shock. ¿No querrás decir? Sí. Esto está lejos de terminar. En un laboratorio oculto. Salieron chispas mientras el código se ejecutaba rápidamente a través de múltiples pantallas de computadora. Taitio Saiki rió entre dientes oscuramente. Oh, Ultron. Serás mi mayor creación hasta ahora. Capítulo 118. Ansiedad. Melissa suspiró y sacudió la cabeza ante las palabras de Tony. No puedo decir que esté tan sorprendida. Es el comportamiento típico de los villanos. Lo único que puedes hacer es que Fraida vigile constantemente la prisión. Si el forjador oscuro está realmente confabulado con ellos, es lógico que intente liberar a All For One. Tony dejó escapar un suspiro de frustración, lo que provocó que Melissa se riera suavemente. Se estiró hacia atrás y colocó el cuenco de uva sobre la mesa antes de darle una palmadita en el regazo. Tony levantó una ceja, confundido por su gesto. Melissa respondió dándole una palmadita en el regazo con más insistencia. Todavía desconcertado, Tony finalmente se sentó en su regazo, sin estar seguro de lo que quería. Tony, me refería a tu cabeza, no a todo tu cuerpo, dijo Melissa, con una expresión muy seria. Tony parpadeó avergonzado. Ah. Murmuró, moviéndose rápidamente para recostarse con la cabeza en su regazo. Melissa puso los ojos en blanco, pero sonrió mientras le apartaba el pelo de la cara. Lo hiciste a propósito. Sabías lo que quería decir. Me acojo a la quinta enmienda, respondió Tony, esbozando una sonrisa traviesa. Melissa le pellizcó la nariz juguetonamente, lo que le hizo hablar en un tono apagado. Entonces, ¿por qué haces esto?, preguntó Tony, con voz nasal mientras se soltaba de su agarre. Para ayudarte a relajarte, dijo Melissa, pasando los dedos por su cabello. Se suponía que este era nuestro día libre, pero aquí estás, buscando formas de mantenerte ocupado. Trabajar sin parar no es saludable, Tony. Tony arqueó una ceja. ¿No acabamos de regresar literalmente de hacer compras, comer y, bueno, ya sabes, ponernos un poco raros en el baño? Yo lo consideraría un descanso. Un leve rubor se apoderó de las mejillas de Melissa, pero se compuso. Me refiero a un día entero, no solo un par de horas antes de sumergirte de nuevo en el trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un verdadero descanso, Sin inventar, sin lluvias de ideas, sin llamadas de negocios, solo un día entero sin hacer nada más que acurrucarnos en el sofá, viendo películas?
Tony miró hacia otro lado, su expresión se endureció. Melissa, sabes que no podemos tomarnos descansos así. No es así como trabajamos. Melissa frunció el ceño, ladeando la cabeza con preocupación. ¿De qué tienes tanto miedo? Tony parpadeó, luciendo genuinamente desconcertado. ¿Qué? ¿De qué diablos estás hablando? Estás a la defensiva, señaló, su tono gentil pero burlón. Te conozco lo suficiente como para ver cuando estás ocultando algo. Se inclinó, presionó su frente contra la de él y lo miró fijamente. Soy tu novia, ¿verdad? Sí. Respondió Tony con cautela. Entonces, quiero estar ahí para ti, para apoyarte cuando tengas miedo, estés preocupado, feliz, triste, en todo. No leo la mente, Tony. Necesito que seas abierto conmigo, que me digas cuando algo te molesta. Tal como yo acudiría a ti cuando algo anda mal. Tony se quedó en silencio, su mirada vagaba mientras procesaba sus palabras. Melissa se quedó quieta, sus dedos trazando suavemente las líneas de su rostro, ofreciéndole ánimo en silencio. Finalmente, Tony suspiró, su voz más tranquila que antes. No es miedo, exactamente, comenzó lentamente, pero, estoy ansioso. Preocupado. Melissa permaneció en silencio, dejándolo continuar a su propio ritmo. Vivimos en un mundo lleno de individuos poderosos, villanos que pueden arrasar ciudades si realmente quisieran. Y eso es solo lo que sabemos. Hay amenazas ocultas, Melissa, peligros que ni siquiera podemos ver venir. ¿Qué pasa si pasa algo? ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente fuerte para detenerlo cuando sucede? Las cejas de Melissa se fruncieron con confusión. Estás pensando demasiado a largo plazo. ¿Qué peligro podría ser tan catastrófico? Tony negó con la cabeza, su expresión se oscureció. Ni siquiera estoy convencido de que el multiverso no sea real. Melissa parpadeó, claramente sorprendida. ¿Qué tiene eso que ver con lo que estamos hablando? La mirada de Tony permaneció distante. Si el multiverso existe, entonces hay infinitas versiones de mí, algunas más inteligentes, algunas más locas. ¿Qué pasa si una de ellas decide conquistarlo todo? ¿Y si no somos lo suficientemente fuertes para detenerlos? Y ni siquiera tengo que ser yo. ¿Y si algún ser de una realidad alternativa encuentra su camino aquí y simplemente decide terminar con todo por capricho? Melissa ahuecó la cara de Tony y lo sacudió con firmeza, sus ojos suaves pero serios. Tony, ¿te escuchas a ti mismo ahora mismo? Es una situación que solo ocurre una vez en un sinfín de posibilidades. No puedes pasarte la vida preocupándote por algo así. Tony dejó escapar otro suspiro, con la frustración grabada en su rostro. Pero esa es la cuestión, Melissa. Incluso si es una posibilidad que solo ocurre una vez en un sinfín de posibilidades, sigue siendo una posibilidad. Significa que podría suceder. Y si pudiera suceder, necesito estar preparado. Un solo día libre se siente como un día perdido, tiempo que podría estar dedicando a volverme más fuerte, más inteligente, mejor, a construir algo que nos proteja de lo que sea que esté ahí afuera, algo inimaginable. Sus ojos se dirigieron hacia adelante, su expresión se oscureció como si estuviera viendo algo que solo él podía entender. Estoy maldito con el conocimiento, murmuró, el peso de las palabras entre ellos. Siempre estaré preocupado. Siempre ansioso. Pero eso es lo que me impulsa. No es algo que pueda apagar. Mi ansiedad es lo que me empuja hacia adelante. Tengo que pensar en lo que podría pasar, incluso si nunca sucede. Porque si sucede y no estoy preparado para ello, no podría vivir con eso. Melissa lo observó atentamente, la tensión en su rostro y la rigidez en su mandíbula. Podía ver cuán profundamente sus pensamientos giraban en espiral, siempre corriendo hacia un futuro que solo él podía anticipar. Lentamente, extendió la mano, ahuecando su rostro entre sus manos, sus dedos tiernos contra su piel. La expresión de Tony se tornó un poco incómoda. ¿Podemos hablar de otra cosa, por favor? No quiero hablar más de este tema. Melissa asintió, aceptando sus deseos, sabiendo lo difícil que era para Tony compartir lo que acababa de hacer. Como había dicho anteriormente, ella conoce a Tony, y una cosa que sabe sobre él es que odia ser vulnerable, ya sea física o emocionalmente. Así que estaba muy feliz y contenta de que él pudiera abrirse a ella. Tony se movió y abrazó la cintura de Melissa mientras ella le alborotaba el cabello con una suave sonrisa. Capítulo 119. Perversión perversa. Melissa se sintió un poco mal al ver la expresión de Tony, así que lo hizo sentarse en el sofá. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Tony, mirando a Melissa con curiosidad. Melissa solo sonrió mientras se ponía de pie y se agachaba entre las piernas de Tony.
Obviamente, te estoy haciendo sentir mejor, dijo Melissa, poniendo los ojos en blanco de manera sensual mientras comenzaba a bajar los pantalones de Tony. Tony se sentó allí con los ojos muy abiertos cuando vio a Melissa tomar su herramienta y comenzó a sacudirlo hasta que comenzó a crecer en tamaño. Tony estaba a punto de decir algo cuando Melissa lo interrumpió. SHHH, solo disfruta, dijo Melissa, guiñándole un ojo. Melissa lamió la parte superior del paquete de Tony, haciendo círculos con la lengua sobre su cabeza. Una vez que su lengua hizo el trabajo, comenzó a deslizar el miembro de Tony en su boca, usando sus labios para apretar su boca alrededor de su pepino. Las caderas de Tony se elevaron instintivamente cuando sintió que su pene entraba en la calidez de la boca de Melissa. Gimió cuando ella usó su lengua para lamer y acariciar la parte inferior de su pepino. La mano de Tony fue automáticamente a su cabeza y la guió a lo largo de su pene, mientras él inclinaba la cabeza hacia atrás sobre el sofá. Melissa gimió alrededor de su pene, las vibraciones hicieron que Tony se estremeciera y gimiera. Las manos de Melissa se estiraron y comenzaron a acariciar las bolas de Tony, lo que hizo que Tony gimiera más fuerte. Ella lo llevó más adentro de su boca hasta que pudo sentirlo golpeando la parte posterior de su garganta. Comenzó a mover la cabeza más rápido, subiendo y bajando mientras su lengua hacía maravillas. El ritmo de Melissa se aceleró cuando las caderas de Tony se movieron con su boca. La habitación se llenó con los ruidos de sorbos que hacía Melissa, así como con los gemidos y gemidos de Tony. Melissa movió la cabeza llevándola más profundamente hasta que su rostro estuvo junto a la base de Tony. Las manos de Tony apretaron la cabeza de Melissa, tirando un poco de su cabello. Sus caderas comenzaron a sacudirse, y Melissa tuvo que agarrarse del borde del sofá mientras él empujaba hacia arriba y hacia abajo. Ella chupó y giró su lengua alrededor de la punta, lo que hizo que Tony se quedara sin aliento. Ella lo tomó de nuevo en su boca, tragándolo profundamente. Se atragantó un poco pero mantuvo la compostura, queriendo probarlo, para darle placer. Lo que a su vez le daba placer también. Aunque nunca lo admitiría, tenía un poco de perversión placentera cuando se trataba de Tony. Melissa cerró los ojos saboreando cada sabor, cada gemido y gemido que le provocaba a Tony. Era tan excitante que probablemente era por eso que ya estaba mojada. Los dedos de Tony tiraron de su cabello mientras él continuaba empujando hacia arriba, y Melissa no pudo evitar gemir. Dolía un poco, pero también se sentía bien. Melissa aprovechó esta oportunidad para girar su lengua alrededor de él nuevamente, lo que lo hizo gemir y empujar hacia arriba. Luego chupó, ahuecando sus mejillas. Movió la cabeza, arriba y abajo, sintiendo la punta de su pene tocar la parte posterior de su garganta cada vez que se movía. Lo llevó tan lejos como pudo, y Tony gimió. Ya no podía controlar sus caderas, y su mano agarró su cabello con más fuerza. Continuó empujando en su boca y Melissa supo que estaba cerca, así que ahuecó sus mejillas nuevamente. Con una última embestida, Tony se liberó dentro de su boca. Se vino duro, sus manos agarrando su cabello y sus ojos cerrados con fuerza. Melissa gimió mientras lo tragaba. No pudo evitar notar lo increíble que sabía Tony, y saboreó el sabor antes de liberar lentamente su pepino. Miró hacia Tony abriendo la boca, mostrando toda su semilla dentro de su boca. Sonrió y tragó las gotas restantes. Luego regresó y comenzó a limpiar el pene ahora flácido de Tony, lamiendo y besando la punta y el eje, hasta que estuvo duro nuevamente. Melissa. Oh, todavía no he terminado. Dije que te haría sentir mejor, dijo, guiñándole un ojo, se quitó el suéter, mostrando que no llevaba nada debajo. Luego se inclinó hacia adelante y tomó su brillante polla y la colocó entre sus pechos y los apretó juntos. Pudo escuchar la respiración de Tony entrecortada cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Melissa, no tienes que hacerlo. Pero quiero hacerlo. ¿No me deseas tú también?, preguntó Melissa, fingiendo inocencia mientras frotaba la polla de Tony entre sus suaves tetas. Ah, Dios. Siseó Tony, y Melissa sonrió y comenzó a mover su cuerpo, arriba y abajo. Sintió las manos de Tony en su pecho, agarrando la carne de sus tetas y jugando con sus pezones. Melissa gimió, amando la atención que Tony le estaba dando. El cuerpo de Melissa continuó moviéndose, su lengua asomando y provocando la cabeza de Tony cada vez que aparecía de entre sus pechos. Las manos de Tony se posaron en sus costados y la guió hacia arriba y hacia abajo por su pene. Melissa inclinó la cabeza hacia adelante, lamiendo la hendidura de su cabeza cada vez que se acercaba a su boca. Sintió que su excitación crecía y no podía esperar a tener a Tony dentro de ella. La vista de su cuerpo lo estaba volviendo loco y su polla se estaba endureciendo aún más. Mierda, Melissa. Melissa se rió, ¿te gusta eso? ¿Mi cuerpo te excita? Diablos, sí que lo hace, Melissa,
gruñó mientras ella aceleraba el ritmo, su pecho se sacudía mientras lo follaba con sus tetas. Las caderas de Tony se movieron, empujando su polla entre sus pechos. Su agarre se apretó y sus uñas se clavaron en su carne. Joder, Melissa, gimió Tony y sus caderas empujaron hacia arriba, lo que hizo que ella inclinara la cabeza hacia atrás y gimiera. Tony miró a Melissa y notó lo mucho que estaba tratando de complacerlo con sus tetas, lo que solo hizo que se excitara más. Las manos de Tony se movieron hacia su espalda y la sostuvo mientras la movía más rápido. Podía sentir que se acercaba a su orgasmo y no podía detener sus caderas. Él continuó follándole las tetas y echó la cabeza hacia atrás. Melissa gimió, disfrutando de la forma en que Tony la follaba. Su coño goteaba y sus pezones se endurecían. Su cuerpo lo ansiaba y no podía esperar a que estuviera dentro de ella. Continuó moviendo su cuerpo, amando la sensación de su polla rozando sus tetas. Podía decir que estaba cerca. Su respiración era dificultosa y su cuerpo estaba tenso. Estaba cerca y Melissa lo sabía. Continuó moviendo su cuerpo, disfrutando de los sonidos de sus gemidos. Sus dedos se clavaron en su carne y dejó escapar un gemido gutural cuando su semen salió disparado y cubrió su pecho con su semen, cada gruñido era una salpicadura de semen en su pecho o en su cara. Instintivamente cerró un ojo cuando casi se acercó a sus ojos. Mantuvo los ojos cerrados hasta que sintió que su eje no se tensaba entre sus pechos. Melissa miró a Tony de manera burlona, se limpió un poco de semen de la cara y lamió antes de guiñarle un ojo a Tony. Delicioso, dijo seductoramente. Las cosas que me haces, mujer, dijo Tony sintiendo que su polla se endurecía ante sus acciones. Mientras Melissa se reía feliz de ver los efectos que tenía en él, se inclinó hacia adelante y fingió hablar con su miembro. Le dio un beso y le susurró, gracias por la deliciosa comida. Capítulo 120, recompensa. Tony y Melissa estaban durmiendo en su habitación de hotel, acurrucados juntos en la cama, sus cuerpos desnudos a excepción de una manta que cubría sus mitades inferiores. Una alarma estridente resonó en sus teléfonos, despertándolos sobresaltados. «Fraida, ¿qué está pasando?», preguntó Tony aturdido mientras se frotaba la cara. «Hay alguien acercándose a la suite presidencial desde afuera del edificio», informó Fraida. Tony suspiró. «Iré a verlo». «Iré contigo», dijo Melissa, agarrando el disco de su traje de su costado. Tony extendió su mano y su anillo voló hacia su dedo, lo que instantáneamente hizo que su traje se formara alrededor de su cuerpo. Melissa rápidamente siguió su ejemplo. «Capa», llamó Tony a Melissa. Melissa asintió, tomó su capa y se la arrojó a Tony. La tela lo envolvió, lo que le permitió a Tony atravesar la pared y volar hacia afuera, con Melissa siguiéndolo de cerca. Una vez afuera, la capa se desprendió del cuerpo de Tony y se volvió a unir a la espalda de Melissa. Rodearon el edificio y vieron a un hombre que caminaba tranquilamente por el costado de la estructura. Tenía el cabello rojo peinado hacia atrás, vestía una chaqueta negra que cubría la mitad inferior de su rostro y llevaba una espada en la cintura. ¿Y a dónde cree que va, señor? ¿Sabe qué hora es? Está interrumpiendo mi hermoso sueño, suspiró Tony. Los hombros del hombre se hundieron mientras colocaba una mano sobre su espada. El ruso con la traducción Fraida, sabía que habían dicho que la seguridad sería estricta porque se trata del presidente, pero vamos, ni siquiera he tenido la oportunidad de entrar todavía. Melissa, hablando en ruso dice y levantando una ceja. ¿Qué esperabas honestamente? Es el presidente. El hombre inclinó la cabeza confundido. No esperaba que los héroes estadounidenses hablaran ruso, dijo en inglés, con un marcado acento ruso. ¿Y no son ustedes dos demasiado jóvenes para ser héroes? Estamos haciendo una especie de pasantía, Tony se encogió de hombros. El hombre se reclinó y suspiró exasperado. Estoy tratando con un montón de niños. Fraida, ¿tienes algo contra él? Preguntó Tony en voz baja. Antes de que Fraida pudiera informar, Tony rápidamente formó un escudo frente a él mientras una medialuna roja de llamas se estrellaba contra él. Eso no fue muy agradable, dijo Tony, sacudiendo la cabeza. Aquí estoy, tratando de obtener algo de información, y tú me atacas. El hombre se agazapó junto al edificio, sus zapatos brillaban ligeramente de azul, sosteniendo su espada a la altura de sus ojos. Sus ojos brillaban de rojo mientras las llamas comenzaban a arremolinarse bajo sus pies. ¿Quieres un nombre? Te lo daré. En Estados Unidos, se pronuncia, Cinderwolf, dijo antes de lanzarse hacia adelante con precisión experta. Cortó a Melissa, su espada se incendió. Para su sorpresa, la espada la atravesó. Sorprendido, Cinder no tuvo tiempo de reaccionar cuando Melissa disparó un repulsor desde su palma, lanzándolo hacia abajo.
Se tambaleó por el suelo antes de detenerse, gimiendo. Murmuró de dolor. Eso va a doler por la mañana. Sus ojos se abrieron de par en estado de shock cuando vio múltiples construcciones de armas y rifles materializándose a su alrededor, todas apuntadas hacia él. Apretando su agarre en su espada, Cinder se movió como un borrón, cortando rápidamente las balas. Sin embargo, a pesar de su velocidad, no fue lo suficientemente rápido para bloquearlas todas y gruñó de dolor cuando varios disparos hicieron contacto. Aunque su armadura debajo de su chaqueta absorbió la mayor parte del daño. Cinder comenzó a derribar las construcciones cuando Melissa reapareció, emergiendo del suelo mientras las balas la atravesaban. Ella lo golpeó en el estómago con suficiente fuerza para hacer que sus ojos se pusieran en blanco y vomitara, enviándolo volando hacia un auto, rompiendo las ventanas y derrumbando el vehículo. Entonces se materializó una mano gigante de color azul plateado que agarró a Cinder Wolf de los restos del coche. Pobre coche. Espero que tenga seguro contra villanos. Bromeó Tony, sacudiendo la cabeza mientras acercaba a Cinder. La cabeza del hombre se balanceaba de un lado a otro, atrapada en el puño. Tony comenzó a sacudir el puño como si fuera un juguete, una especie de figura de acción. Vamos, despierta. Tenemos que hablar. La cabeza de Cinder seguía balanceándose de un lado a otro antes de que sus ojos se abrieran de golpe, brillando de un rojo intenso. Levantó ambos pies, estrellando llamas contra la construcción, destrozándola y cayendo de nuevo al suelo. Aterrizó de pie y se deslizó hacia un lado con una ráfaga de fuego de un pie, haciendo un giro de 180 grados, apareciendo marcas de quemaduras en el suelo. Se lanzó hacia adelante, corriendo hacia los restos del coche y agarrando su espada del suelo antes de huir, dejando un rastro de brasas. Sin embargo, mientras corría, Melissa y Tony aparecieron volando justo a su lado. No estás pensando en huir, ¿verdad?, bromeó Tony. Cinder patinó hasta detenerse, creando marcas de quemaduras a lo largo del camino, lo que hizo que Tony y Melissa volaran por delante. Se dio la vuelta y corrió en la dirección opuesta. Me lo pido, dijo Melissa mientras se daban la vuelta. Voló hacia el suelo, ganando velocidad, adelantándose a Cinder. Ella se dio la vuelta y miró en su dirección. Una vez que calculó la distancia, apareció desde el suelo, lista para atacarlo de cerca. Sin embargo, Cinder ya había anticipado su movimiento y tenía su espada lista para atacar. Melissa rápidamente se dio cuenta de que no tenía otra opción que volverse intangible. Si dejaba que Cinder la golpeara con la espada, se habría roto, hiriéndolo fatalmente. Entonces, lo dejó pasar por su brazo, y una vez que pasó, rápidamente se dio la vuelta y agarró la parte de atrás de su chaqueta. Debido a la velocidad a la que corría Cinder, sus pies patearon en el aire mientras Melissa lo sujetaba, y una vez que sus pies estaban en el aire, ella lo tiró hacia el suelo con suficiente fuerza para romperlo. Cinder tosió sangre mientras yacía tendido en el suelo. Tony apareció, envolviendo todo su cuerpo en múltiples cadenas y levantándolo en el aire. ¿Intentamos esto de nuevo? Cuando Tony cerró el puño, las cadenas se apretaron alrededor del cuerpo de Cinder. ¡Ah!, gritó Cinder de dolor. Pronto, escucharon un sonido chisporroteante, lo que hizo que Cinder gritara más mientras las cadenas, hechas de luz, comenzaron a calentarse. Está bien. Está bien. Yo estoy aquí, solo tengo que hacerme daño, gritó de dolor, haciendo que el chisporroteo se detuviera. Traducción, hablaré, solo deja de lastimarme. ¿Por qué estás detrás del presidente?, preguntó Melissa. Cinder jadeó y gimió cuando las cadenas se apretaron. Por dinero, gruñó. Seguramente sabes que el presidente está fuertemente custodiado. ¿Por qué aceptarías una misión así por dinero? Casi no te creo, dijo Tony, inclinando la cabeza confundido mientras sostenía su anillo. Aceptarías la misión también si supieras cuánto dinero hay en juego, dijo Cinder, jadeando con su marcado acento ruso. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? ¿Por qué alguien pondría una recompensa por el presidente?, preguntó Tony con curiosidad. No sé la razón, pero la cantidad. Son 5.000 millones de euros. Todos los asesinos que han oído hablar de la recompensa vendrán por su cabeza. ¿Viernes? No puedo encontrar ninguna información sobre esta recompensa en ninguna fuente en línea. Incluso he escaneado la red oscura y el mercado negro, y no hay nada allí, dijo Viernes, mostrándole a Tony sus resultados de búsqueda vacíos. Tony cerró el puño de nuevo, y su anillo brilló, dislocando el brazo de Cinder. ¿Por qué? No estoy mintiendo. Entonces, ¿por qué no puedo encontrar nada al respecto en línea? Porque no se publicó en línea. La persona detrás de esta recompensa no quería correr el riesgo de que lo rastrearan hasta él. Se hizo manualmente.
Obtenemos información de los corredores que nos alertan sobre grandes recompensas a cambio de una parte del dinero. Así que no lo encontrará en línea. Tony y Melissa intercambiaron una mirada antes de ser interrumpidos por Cinder, que se rió levemente para sí mismo. ¿Y qué es tan gracioso?, preguntó Melissa, levantando una ceja. Jefe, gritó Fraida con cautela hacia Tony. Tony se tocó la oreja. Sí, preguntó con aprensión, mientras Cinder le sonreía. Dijo Cinder con una sonrisa burlona. Traducción: todos los asesinos y villanos que han oído hablar de esta recompensa no se detendrán ante nada para conseguirla. Así que prepárense, pequeños héroes. No podrán dormir más. Fraida le mostró a Tony un mapa de su ubicación, con puntos rojos que aparecían lentamente alrededor del hotel. Iron Man, gritó Melissa. Sí. Mira hacia arriba. Cuando Tony lo hizo, vio a los villanos de pie en los tejados, mirándolos, y aparecían más a cada segundo. Tony suspiró, dándole un revés a Cinder hasta dejarla inconsciente y disipando las cadenas. Lentamente, él y Melissa comenzaron a elevarse hasta que flotaron en el aire, con las espaldas juntas mientras giraban en círculo. Levantaron los brazos, sus palmas brillando intensamente en la noche, revelando sus repulsores. «No vamos a dormir esta noche, ¿verdad?», preguntó Melissa suavemente. «Lo dudo mucho. Fraida, trae mi lista de reproducción de superhéroes. También podríamos escuchar algunas buenas melodías mientras pateamos traseros importantes». Nota del autor: escucha la canción Holding Out for a Hero de Bonnie Tyler. Al escuchar el ritmo, Melissa suspiró. «Realmente necesitamos hablar sobre tu amor por la música antigua». Tony sonrió antes de despegar, dejando un rastro de luz detrás de ellos mientras todos los asesinos avanzaban hacia el hotel y el presidente. Capítulo 121. Las secuelas. Stars and Stripes terminó de vestirse en su habitación de hotel y salió al pasillo. A unos metros de distancia, dos guardias estaban de pie junto a una gran puerta, vigilándola. Se acercó a ellos y preguntó: ¿Han visto si esos dos han salido de sus habitaciones desde que llegaron? Uno de los guardias cerró los ojos brevemente, como si se estuviera concentrando, luego sacudió la cabeza. No están adentro. Parece que todavía están afuera. ¿Afuera?, preguntó Star, confundida. El último informe decía que los vieron volando alrededor del hotel. Probablemente deberías verlo por ti mismo. Desconcertada, Star se dirigió al ascensor y presionó el botón para bajar al vestíbulo. Cuando llegó a la planta baja, notó que había gente reunida cerca de la entrada, sus rostros llenos de preocupación y aprensión. ¿En qué se metieron esos dos ahora?, murmuró, abriéndose paso entre la multitud. Cuando llegó a las puertas, sus ojos se abrieron ante la escena que se desarrollaba ante ella. La calle estaba en ruinas, había cuerpos esparcidos por todas partes, el asfalto chamuscado, las ventanas destrozadas y los autos destrozados hasta quedar irreconocibles. Algunos cuerpos incluso sobresalían de los restos de los vehículos. Star se quedó congelada, con la boca abierta, mientras observaba a Tony arrastrar a un hombre por sus enormes cuernos. Con la otra mano, conjuró un trono de luz azul plateada, sus movimientos lentos y laboriosos. Su respiración se convirtió en jadeos pesados. «Solo, voy a tomar asiento», dijo con voz áspera, desplomándose sobre el trono resplandeciente. Cuando su máscara se retiró, el rostro de Tony quedó al descubierto, con manchas de sangre seca, un corte profundo a lo largo de sus labios y moretones que estropeaban su piel. Sus ojos estaban caídos por el cansancio, su pecho subía y bajaba mientras se encorvaba, todavía agarrando el cuerno en su mano. Melissa apareció no muy lejos, su vuelo inestable, como si estuviera borracha. Ella arrastraba a un hombre y a una mujer por la parte de atrás de sus capas, con expresión tensa. Aterrizó suavemente junto a Tony, arrojó a los dos villanos a sus pies, luego gimió mientras se desplomaba junto al trono. Inclinando la cabeza hacia atrás, respiró pesadamente, su cuerpo claramente agotado. Su máscara se disolvió lentamente, revelando que estaba en tan mal estado como Tony. Su cabello era un desastre, la sangre goteaba por su nariz y su rostro se retorció de dolor. Una mano se agarró su costado mientras hacía una mueca de dolor.
Star salió caminando lentamente, girando en el lugar para observar la destrucción. Los cuerpos de los villanos yacían esparcidos por la calle, algunos apilados uno sobre el otro. A pesar de la devastación, el hotel permaneció intacto, la única estructura en las cercanías que quedó en perfectas condiciones. Melissa, gritó Tony entre respiraciones agitadas. Sí, gimió Melissa, haciendo una mueca de dolor. ¿Estás bien? No realmente. Ah, estoy bastante seguro de que tengo una costilla rota. ¿Tú? Puedo sentir mi corazón latiendo en mis oídos y cabeza. ¿Qué está pasando aquí? Te exigió Star, con los ojos muy abiertos por la preocupación mientras los miraba a los dos. Tony, que había cerrado los ojos, abrió uno perezosamente. Oh, hola, Star, espero que hayas dormido bien. Explícame esto. ¿Qué es todo esto? La expresión de Star cambió a seria. Deberías ver al otro tipo, jeje. Ah. Gimió Tony, agarrándose el costado. Melissa, no eres la única que tiene algo roto, al parecer. Melissa apretó los dientes, tratando de controlar su respiración. Hay una recompensa por el presidente. Los ojos de Tony se abrieron y cerraron mientras terminaba por ella. Todos los villanos, asesinos y cazarrecompensas que alguna vez han oído hablar de eso vinieron a cobrar. ¿Una recompensa? Preguntó Star, atónita. 5.000 millones de euros, respondieron ambas al unísono. Los ojos de Star se abrieron mientras procesaba la información. ¿Y ustedes dos lucharon contra ellos solos? ¿Sin ayuda? Los guardaespaldas querían ayudar, comenzó Melissa. Les dije que no lo hicieran, agregó Tony, sacudiendo la cabeza, su cabello despeinado cayendo sobre sus ojos. Si no lográbamos mantener a raya a los villanos, serían la última línea de defensa del presidente. Los héroes fueron inútiles, murmuró Melissa con amargura. Intentaron ayudar, pero solo terminaron interponiéndose en el camino, dijo Tony, con un tono frustrado. Se vieron abrumados tan rápido que tuvimos que rompernos el trasero para salvarlos también, terminó Melissa, con la voz tensa. Star se frotó la frente, exasperada. ¿Por qué no me llamaste para pedir ayuda? Tony esbozó una sonrisa cansada y traviesa. Estabas dormido, no quería despertarte. Uno de nosotros tenía que estar en forma para el día siguiente, así que no te despertamos, agregó Melissa, con los ojos cerrados. Oye, Star, llamó Tony suavemente. Sí. Atrápenos. ¿Qué? Star estaba a punto de preguntar cuando vio que Tony y Melissa cerraban los ojos y perdían el conocimiento al mismo tiempo. El trono resplandeciente que había debajo de ellos desapareció junto con la conciencia de Tony. Antes de que sus cuerpos pudieran tocar el suelo, Star se lanzó hacia adelante, atrapándolos justo a tiempo, evitando que golpearan el suelo con demasiada fuerza. Star cargó a Tony y Melissa sobre sus hombros, con voz suave pero decidida. Pueden descansar ahora. Déjenme lo que me queda a mí, dijo mientras regresaba al hotel. Mientras caminaba por el vestíbulo, la multitud se abrió para ella como el mar, con las cabezas inclinadas en señal de respeto y gratitud hacia Tony y Melissa. Su sacrificio no había pasado desapercibido. Un caballero mayor se apresuró hacia Star, luchando con una pesada bolsa de equipaje. Disculpe. Gritó con un marcado acento. Star se giró, ligeramente confundida. Sí. Soy médico, explicó el hombre pequeño sin aliento. Esos dos me salvaron la vida. Me trajeron aquí al hotel para mantenerme a salvo de los villanos. Les debo la vida y me gustaría pagarles tratándolos. Star, al ver la sinceridad en sus ojos, sonrió y asintió. Gracias. Luego llevó a Tony y Melissa al ascensor y regresó a sus habitaciones. Una vez allí, Star los colocó suavemente uno al lado del otro en la cama. El doctor se acercó a Tony primero y se detuvo, mirando sus armaduras.
¿Hay alguna manera de quitarles los trajes? No puedo tratarlos adecuadamente con ellos puestos. Como si respondieran a sus palabras, ambos trajes se retiraron, revelando a Tony y Melissa, ahora casi desnudos. La expresión de Star se endureció al contemplar la vista de sus cuerpos magullados y maltratados. El doctor, sin embargo, se mantuvo profesional. Extendió sus manos sobre Tony, un suave brillo azulado emanaba de sus palmas mientras las agitaba sobre su cuerpo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Star, con curiosidad. Estoy usando mi quirk, ¿cuál es el término americano? Escaneo corporal, creo. Estoy evaluando el alcance de sus heridas. Esto es notable, el doctor se quedó en silencio, visiblemente impresionado. No tiene quirk, pero su cuerpo es extraordinario, murmuró el doctor, asombrado. Posee la fisiología humana máxima, fuerte, increíblemente fuerte. Pero está gravemente herido, huesos rotos, costillas, laceraciones y un agotamiento físico y mental extremo. No tiene quirk, pero su cuerpo es extraordinario, murmuró el doctor, asombrado. Posee la fisiología humana máxima, fuerte, increíblemente fuerte. Pero está gravemente herido, huesos rotos, costillas, laceraciones y un agotamiento físico y mental extremo. Luego pasó a Melissa y realizó el mismo escaneo. Está en una condición similar, aunque sus órganos están magullados, especialmente alrededor de su estómago. Su fisiología refleja la de él en casi todos los sentidos, ambos están en el pico absoluto del potencial humano, incluso sin un quirk. El doctor abrió su bolso y comenzó a sacar el equipo de primeros auxilios. Por suerte, nunca voy a ningún lado sin mis suministros. Debería poder tratarlos, dijo mientras se preparaba para atender sus heridas.